Esta parte del módulo de hoy lo que pretende es adentrarnos un poco en el estudio del riesgo de desastres y también en profundidad con respecto al tema de los peligros climáticos como uno de los componentes de ese estudio. No vamos a profundizar necesariamente en el cómo calcularlo, sino que vamos a ir hablando sobre los conceptos principales. Vamos luego a relacionarlo con nuestro enfoque, digamos, con lo que propone la guía, y avanzar hasta romper también algunos mitos en nuestra actividad práctica. Entonces, como les comenté, los contenidos, yo primero voy a hablarles sobre los componentes del estudio del riesgo de desastres, y luego Felipe va a tomar los peligros climáticos como uno de esos componentes para ahondar en ellos, particularmente sobre sus forzantes, y también va a hablar sobre los índices de cambio climático para luego continuar en una actividad práctica el día de hoy. Entonces, los componentes del estudio del riesgo. Antes de comenzar a hablar de ello, creo sumamente importante que tengamos clarito qué entendemos por desastres. Y aquí me atreví a poner entre comillas desastres naturales, comillas, porque es un concepto que muchas veces escuchamos, y como vamos a ver en la clase de hoy, no necesariamente los desastres responden a una característica puramente natural, ¿no? Y entonces, ¿qué vamos a entender por desastre? Vamos a entender primero un hecho que no es deseado. O sea, ninguno quiere que una de estas cosas ocurra, ¿no? Y es un hecho no deseado que además afecta negativamente la integridad de un grupo humano, de una comunidad, o también de un grupo no humano, ¿no? Pudiera ser de la biodiversidad, de alguna especie, pudiera ser también de servicios, o de infraestructura, u otro, pero que afectan negativamente generando daños, daños que pueden ser ambientales, daños que pueden ser sociales, o daños que también pueden ser económicos, ¿ya? Para que exista un desastre, tienen que ocurrir tres cosas, y de esas cosas vamos a ir profundizando a lo largo de la presentación. Primero tiene que existir algún cambio en una variable climática, que puede ser un cambio positivo o un cambio negativo, donde vamos a explorar eso. Tiene que además haber alguien o algo crítico que se vea expuesto a ese desastre, y además tiene que ese algo o alguien crítico no estar preparado para recibirlo, no haber tomado las medidas, o simplemente por cómo está compuesto, no ser capaz de tomar ese desastre y no generar consecuencias. Y aquí quise, para que andemos en qué cosas entendemos por desastre, ponerles un par de pantallazos de lo que fue la reciente lluvia a comienzos de mes, 31 de mayo, 1 de junio ocurrió en la macrozona, que fue bien fuerte y caló hondo en todos los medios, para que miremos algunos desastres asociados de repente a una misma amenaza y vayamos rompiendo algunas cosas, ¿no? Lluvias en el sur, al menos 14 casas se inundaron por colapso de planta elevadora en Lota, ¿no? Y aquí tenemos entonces un primer desastre de casas inundadas, incluso con aguas servidas, ¿no? Sistema frontal causa estragos en el sur, hay personas aisladas, desprendimientos de tierras e inundaciones de casas. Tenemos aquí un segundo desastre que tiene que ver con la aislación de comunidades por cortes de caminos que ocurren por eventos de remoción en masa. También en esa línea hay algunas noticias que uno puede leer acerca de colapsos de puentes que ocurrieron u otros, ¿no? Sistema frontal de Ñuble, los lagos, se mantienen precipitaciones y hay 14.583 clientes sin electricidad. También es un desastre, ¿no? Un montón de personas sin electricidad, sin poder acceder a algunos servicios básicos, ¿no? Temporal deja más de 200 familias damnificadas en Tolten y declaran alerta roja en la comuna por desbordes. Aquí tenemos otro cuarto desastre asociado a un mismo evento, que es el anegamiento de casas por el desborde de río. Y es interesante cuando vamos y miramos los registros horarios de estas precipitaciones, y les quiero dejar el dato, en la Dirección Meteorológica de Chile, si uno descarga las precipitaciones de esos días, se va a dar cuenta, y agarrándome ahora del concepto que ya nos está hablando Juan Carlos de los periodos de retorno, en Concepción, la tormenta que ocurrió equivale a una tormenta similar a una de 2 años de periodo de retorno. Eso si consideramos que la mayor parte de la tormenta ocurrió en 24 horas, entonces si comparamos el valor de la precipitación por 24 horas de 2 años de periodo de retorno, vamos a tener un valor bien similar. Y en Temuco, esa tormenta equivale a 10 años de periodo de retorno. Primero estamos viendo aquí las diferencias de la macrozona misma, en términos de que un evento de precipitación generó 2 tormentas de periodos de retorno muy distintos, pero igualmente creó daños sumamente importantes en nuestras regiones. Sin embargo, los desastres pueden tener distinta magnitud. Esto va a depender
de la intensidad del evento, pero también de la vulnerabilidad de la sociedad a recibir ese evento, ¿no? Y aquí es importante hablar de que cuando uno quiere estudiar el riesgo, no necesariamente va a ser el riesgo de que un puente colapse o de que las casas se inunden completamente. Y me agarro hoy de una situación que nos ocurrió particular. Un desastre también puede ser que simplemente una persona que maneja un centro, digamos, un centro comercial, el barrio no puede ingresar a su tienda porque está completamente anegada a la calle, o que simplemente están tan anegadas a las calles, que aunque no ingresan a las casas, no permiten el tránsito por ellas y desvían y generan atrasos, que además pueden provocar otros problemas, ¿no? Y estas son fotos, por ejemplo, de una lluvia que ocurrió en Yanquihue en abril de este año, que tuvo algo así como 30 milímetros, 30 milímetros acumulados. Esto fue en menos de 24 horas, de hecho, esos 24 milímetros, o sea, 30 milímetros. O sea, estas fotos, perdón, son de menos de esa acumulación de 30 milímetros. Pero podemos ver que en la macrozona sur ocurre, ¿no? Que hay tormentas pequeñas que están generando problemas gigantes y que también podemos llamarlos desastres. ¿Por qué es importante estudiar el riesgo de desastres? Primero, para poder reducir sus consecuencias, obviamente, y para evitar que ocurran, es decir, para prevenirlos. También para identificar cuáles son los factores claves y poder proponer algunas medidas de adaptación desde distintas dimensiones que nos ayuden a gestionar, ¿sí? Gestionar, ¿no? También porque vamos a querer cuantificarlo en algunos casos. Vamos a querer cuantificar el riesgo, pero también sus impactos. Y también porque nos va a permitir evaluar el impacto que pueden tener algunas decisiones, algunos proyectos, cosas que queramos realizar en el territorio y ver la efectividad que pudieran tener, ¿no? En términos del estudio del riesgo. Aquí una frase que me parece súper interesante, que va a introducir los componentes que vamos a hablar del estudio del riesgo. Un fuerte terremoto en una región que no está poblada no va a provocar un desastre. En cambio, un terremoto que es leve, pero en una ciudad cuyas construcciones no son antisísmicas, puede causar destrozos que son fatales. Y aquí entonces sí, decir que sí, muchos desastres se pueden prevenir, sí, se pueden reducir los impactos negativos de un desastre gestionando el riesgo, y vamos a ver entonces cuáles son esos componentes que vamos a poder, de alguna forma, sobre los que vamos a poder intervenir de alguna forma, ¿no? Comentarles que en la guía trabajamos el tema del riesgo de desastre en una mirada un poquito más general, pero nuestro referente completamente ha sido una propuesta metodológica que hace el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, particularmente en su último reporte, que es el AR5, que genera que propone algunas diferencias con respecto a su informe anterior, que había ocurrido en el 2007, desde el 2014, y ya están elaborando el próximo que se viene para el 2022. ¿No? Y este suplemento a ese informe que se produjo da una propuesta bien interesante, que es la que nosotros estamos abordando, pero también les voy a dejar aquí como recomendado, sobre todo aquellos que quieren explorar un poquito más sobre el tema de los servicios ecosistémicos y cómo incorporarlos en el estudio del riesgo, particularmente a escalas un poquito mayores. Este documento, que es de la Agencia Europea de Medio Ambiente, explorando soluciones basadas en la naturaleza, el rol de la infraestructura verde en la mitigación de los impactos del clima y el cambio climático. Tiene una propuesta metodológica que presenta conceptos distintos, pero que sigue siendo súper interesante, y las vamos a dejar en el material del curso que está en la carpeta, que va a estar disponible en la carpeta que les envié. Entonces, ¿cómo vamos a entender los distintos componentes nosotros y desde esta mirada de lo que propone también el IPCC, ¿no? El riesgo, entonces, vamos a entenderlo como la potencial ocurrencia de un desastre, es decir, de una situación indeseada, como habíamos dicho, dado que existe una amenaza climática en un territorio particular, y dado que existen personas, viviendas, infraestructuras, ecosistemas u otros que son susceptibles de sufrir impactos negativos producto de ese riesgo, ¿no? ¿Qué cosas o qué ejemplos podemos pensar de riesgo? Y aquí vamos a tener un ejemplo que nos va a ir guiando a lo largo de los distintos componentes. Por ejemplo, un riesgo podría ser el riesgo de cerrar escuelas producto de que las calles aledañas se aneguen. Por ejemplo, en Yanquihue. Vamos a ir tomando ese ejemplo a lo largo de esta presentación. Otro riesgo de escasez de agua para pequeños agricultores de la región del Ñuble. Riesgo de cierres de carreteras por remoción en masa. Riesgos de desplazamiento de una especie por cambios en la isoterma. Riesgos de atrasos laborales por anegamientos de calle. Entonces siempre tenemos un riesgo que está involucrando un grupo, algo de interés, y una realidad, digamos, climática, o un efecto físico de esa realidad climática, ¿ya? Entonces entramos a nuestro primer componente, que es el peligro y los impactos intermedios. Este primer componente corresponde a las amenazas
que son derivadas de la ocurrencia de fenómenos climáticos, que pueden o no ser extremos, como lo vimos anteriormente, ¿no? Hay algunos fenómenos climáticos que pueden ser menores, pero que igualmente van a afectar y pudieran generar desastres en la medida de cómo definimos nosotros ese riesgo, el marco que le dimos, ¿no? Y los peligros pueden ser tanto eventos climáticos en sí, como sus efectos físicos directos. Este es uno de los primeros cambios que hizo el IPCC en la forma de abordar el tema, ¿no? Entonces vamos a entender como un peligro climático, por ejemplo, precipitaciones intensas, calores extremos, bajas en temperatura, pero también vamos a entender como un peligro climático algunos efectos físicos directos, por ejemplo, el aumento de caudales, el colapso de colectores, la remoción en masa o la sequía, que en sí no son un desastre, sino hasta que exploramos las otras componentes del estudio del riesgo. Los peligros climáticos van a verse afectados por distintas forzantes. Y aquí Felipe va a ahondar en profundidad en lo que viene de la segunda parte de esta presentación, pero solo esbozar que esas forzantes van a ser la variabilidad natural del clima, pero también los efectos del cambio climático y esta forzante antropogénica que va a modelar el futuro, ¿no? Y entonces, para ir guiando nuestro ejemplo que habíamos visto, si estamos pensando en el riesgo de cierre de escuelas por anegamientos de calles y sus excesos en Yanquihue, un peligro climático podría ser entonces las precipitaciones intensas, pero también podría haber sido, por ejemplo, el colapso de colectores en caso de que fuera una ciudad que tuviera efectivamente colectores, ¿no? Hay uno, cuando lo estudia, tiene que ceñirse al marco del riesgo que está estudiando. Luego, la exposición, el segundo componente. Entonces, no va a haber un riesgo a menos que existan personas, medios, servicios, infraestructura que se pueda haber afectado negativamente por eso, ¿no? Y este componente es bastante más directo. Entonces, si pensamos en nuestro ejemplo base, por ejemplo, aquí una variable de exposición podría ser la distancia de las escuelas a ciertos puntos críticos de inundación, podría ser el número de escuelas, podría ser el número de alumnos que van a esas escuelas que están cerca de zonas críticas de inundación. El fondo es que exista este grupo, y mientras mayor sea ese grupo, digamos, o más cerca, por ejemplo, en este caso, si fuera la distancia, más cerca esté del punto crítico de inundación, mayor va a ser el riesgo también, ¿no? Y la última variable es la vulnerabilidad, que finalmente va a ser qué tan susceptibles son estos grupos, o cosas, en caso de que fuera infraestructura o algo no, más, o sea, más material, digamos, qué tan susceptibles son de verse afectados negativamente por ese peligro climático. Y no solo en términos de sus capacidades, ¿no? de por qué cosas están compuestas o cómo son, sino que también en términos del proceso, en términos de qué tan capaces son de dar respuesta a una amenaza, a un peligro, y qué tan capaces son además de adaptarse a ese peligro. Entonces aquí en la vulnerabilidad estamos explorando distintas aristas, y si nos vamos de nuevo a nuestro ejemplo, un ejemplo de variables que darían de vulnerabilidad, digamos, que cerrarían este estudio del riesgo, podrían ser, por ejemplo, la impermeabilidad de la subcuenca en la que estamos haciendo el estudio, ¿no? Subcuencas que son más impermeables van a tener mayor riesgo de anegamiento de calles, ¿no? Por cierto que si tuviéramos, en el caso particular aquí de Yanquihue, si tuviéramos áreas que están construidas sobre, por ejemplo, suelos que son muy húmedos, directamente sobre rellenos humedales, por ejemplo, también vamos a ser más vulnerables, ¿no? Si tenemos una gestión deficiente de los sistemas de aguas lluvias, vamos a ser más vulnerables. Si no tenemos sistemas de alerta y monitoreo, vamos a ser más vulnerables. Entonces eso cierra el panorama. Ahora, ¿cómo se estima el riesgo ya en términos un poquito más cuantitativos? Hay distintas formas. La primera tiene que ver con matrices de riesgo, y aquí en el fondo el riesgo va a tomar un valor que es más bien categórico, y hay distintos estudios que proponen distintas metodologías. Yo les voy a hablar un poquito de la que propone, por supuesto, la que nosotros usamos como base, en la próxima diapo. También pueden ser índices de riesgos directos que finalmente terminan entregándote un número concreto que sale de una fórmula matemática que requiere de que cada uno de estos componentes, por cierto, esté llevado a un indicador que nos va a permitir darle un número a esas variables y luego tener un índice general. Aquí puse como ejemplo un trabajo que pueden revisar que hizo Geodoptic, que es los que estuvieron en la clase pasada, Flavio, que fue uno de los que presentó, la empresa de ellos, que hicieron un trabajo bien interesante de definir un índice de riesgo climático para la región metropolitana. Y también hay, por cierto, hoy en día plataformas interactivas, de las que vamos a estar hablando al final del módulo de hoy, que nos van a facilitar la pega, que ya estimaron el riesgo histórico y futuro de distintas variables.
y que también podemos revisar si quisiéramos tener una estimación general. Y entonces, solo para hacer como una bajada a una forma, que sería esta matriz, que es la que proponemos, en el fondo lo que se hace en este estudio del riesgo es cada uno de los componentes se llevan a un valor categórico, en este caso del 1 al 5, les voy a explicar más bien cómo, y entonces dependiendo de cómo qué tan grande es mi peligro, qué tan grande es mi exposición, qué tan grande es mi vulnerabilidad, yo voy a tener uno u otro riesgo. Entonces, por ejemplo, si hay un peligro que es muy bajito, una amenaza que es baja, pero yo soy muy vulnerable, entonces me voy a situar en este cuadrante que está aquí, y por ende mi riesgo va a ser intermedio o bajo en este caso. Si fuera si fuera leve el peligro, ya voy a estar hablando de peligros incluso que pueden ser, a riesgos que pueden ser altos, ¿no? En cambio, si yo soy poco vulnerable, porque he trabajado eso, y el espacio de estudio de mi riesgo es poco vulnerable, entonces yo también, si tengo peligros climáticos, voy a ser capaz de recibir peligros climáticos mayores a una misma tasa de riesgo, ¿no? Y esta es una de las muchas formas que hay para estudiar esto, ¿no? Y ya para entrar como un poquito a lo concreto, ¿cómo se podrían estimar aquí? Para entrar a las matrices, igual que para otros, lo que es necesario es poder, a cada uno de estos ejemplos de indicadores de ciertos componentes, hay que hacerles una bajada a un valor concreto. Entonces, por poner un ejemplo, yo digo, ok, quiero estudiar el riesgo el que estábamos hablando nosotros, de cierre de escuela por anegamiento, identifique que mi peligro climático es la precipitación intensa, y entonces mi indicador, por ejemplo, va a ser el número de días de precipitación intensa, que yo pudiera definir como el número de días sobre un valor de precipitación u otro, ¿no? Y así para cada uno de los componentes. Por ejemplo, la variable que yo estoy estudiando es que la subcuenca es muy permeable, si yo podría hacer que mi indicador fuera el porcentaje de suelo impermeable. Y entonces, si yo tomo uno de esos componentes, después puedo definir mi variable del 1 al 5, y yo digo, ok, del 1 al 5, si mi indicador es el porcentaje de suelo impermeable, yo voy a definir rangos que pueden o no ser, digamos, constantes, y voy a recolectar toda la información que necesito, voy a revisar la calidad de esa información que tengo, y luego voy a ver dónde me estoy posicionando en términos del riesgo que yo estoy evaluando en concreto, ¿no? Y evalúo en la matriz final, y yo voy a decir, ok, este es el riesgo. Y yo pudiera no solo mirar en un momento puntual el peligro climático, sino que además yo podría mirar cómo ha ido cambiando la tendencia, incluso cómo podría cambiar la tendencia a futuro, y entonces yo voy a ir viendo cómo va variando mi riesgo en la medida de que ciertas cosas van ocurriendo, ¿no? En la medida de que yo voy disminuyendo la impermeabilización del suelo, cómo varía mi riesgo. Y así. Y solo para cerrar, dar un poquito la respuesta de cómo se relaciona el drenaje urbano sostenible y la infraestructura verde con el estudio del riesgo de desastre. Aquí un concepto clave es que uno puede reducir el riesgo cuando se hace cargo de dos de estos componentes. Uno, la vulnerabilidad, y en menor medida la exposición. Entonces la infraestructura verde, el drenaje urbano sostenible, se configura como una medida de adaptación que va a influir directamente sobre la vulnerabilidad y que nos va a aportar a disminuir la estimación del riesgo total, ¿no? Entonces, construyendo ciudades menos vulnerables, vamos a construir ciudades más resilientes. Y la infraestructura verde nos apoya en eso, disminuyendo la sensibilidad. Por cierto, al adaptar la infraestructura verde para manejar el agua y lluvia, yo disminuyo la sensibilidad de mi estudio, pero además, aumentando la capacidad de las instituciones, yo puedo también disminuir mi vulnerabilidad. Ahora le voy a dar el pase a Felipe, que va a ahondar en el tema de los peligros climáticos, y voy a estar ahí respondiendo en el chat cualquier pregunta que puedan tener de este tema.